Vamos a dar seguimiento al programa y corresponde ahora tener la conferencia que nos dictará el magíster Alejandro González de la Universidad de La Plata, titulada Actividades colaborativas para el aprendizaje en el siglo XXI. Agradecemos sobremanera al magíster Alejandro Héctor González de la Universidad de La Plata por la gentileza de compartir con la comunidad académica de la universidad en esta sexta jornada de innovación educativa. Previo a la conferencia, procedo a darle lectura a un resumen de la hoja de vida académica de Alejandro González. Es magíster en tecnología informática aplicada en educación, especialista en docencia universitaria y licenciado en informática y analista en computación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Actualmente es director de Educación a Distancia y Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata y es coordinador de la Red de Universidades de Educación a Distancia de Argentina, RUEDA. Es profesor de posgrado de los seminarios de Educación a Distancia y Tecnologías Digitales y del Seminario de Desarrollo de Entornos en Hipermedia, profesor de las carreras de Ingeniería en Computación, Licenciatura en Informática y Licenciatura en Sistemas de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Se desempeñó como secretario técnico de la Asociación de Universidades Latinoamericanas AULA y del Campus Virtual Latinoamericano Cavila durante el periodo 2012-2015. Es autor y coautor de los libros digitales Propuestas educativas mediadas por tecnologías digitales, algunas pautas de trabajo del año 2012 y del Manual de Buenas Prácticas en Movilidad Virtual ese mismo año, y en el 2008 es autor de una guía de tutores. Con ustedes queda el magíster Alejandro Héctor González. Muy buenas tardes, Alejandro, bienvenido y quedas en uso de la palabra. Desde ya agradezco la invitación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a participar con ustedes juntos en este evento. Como ya les habrá comentado Marta en la presentación, yo voy a trabajar el tema de actividades colaborativas en línea, sobre todo trabajando en lo que es la enseñanza y el aprendizaje del siglo XXI. Mi idea es poder trabajar estos temas en la tarde de hoy, tarde de nosotros, con ustedes. Cualquier inconveniente que tengan, les pido por favor me avisan antes de continuar. Para organizar un poco la charla que yo quiero tener, les comento, vamos a ver primero, les voy a dar un muy breve contexto de la Universidad Nacional de La Plata para que ustedes puedan conocer qué características tiene esta universidad y poder entender el contexto de lo que vamos a charlar. Vamos a trabajar un poco el tema del trabajo colaborativo y les voy a contar dos experiencias puntualmente que me parece que son las que pueden aportar en el sentido del trabajo colaborativo en línea y la evaluación en línea. Como primera cuestión, contarles que la Universidad Nacional de La Plata pertenece a Argentina y puntualmente está en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El lugar que ven marcado ahí es La Plata, ese es el lugar donde nosotros nos ubicamos, estamos muy cerca de la capital del país, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta universidad tiene ya más de 100 años de historia, ¿sí? Fue la primera en la provincia de Buenos Aires, sacando la Universidad de Buenos Aires, la UBA, que es en la capital, fue la primera universidad que se creó. En la actualidad tiene 2.263 docentes, tiene 115.000 estudiantes y básicamente es una universidad que en su estatuto se define como presencial, ¿sí? Es una universidad que las carreras son presenciales y en total hay un total de 365 carreras, ¿sí? Divididas entre grados, posgrados, preuniversitarios. Está conformada por 17 facultades que conforman todo el ejido de lo que es la universidad. En particular, yo me dedico
a educación a distancia. Soy el director de educación a distancia de la Universidad Nacional de La Plata, a nivel rectorado. ¿Sí? Nosotros tenemos a cargo la coordinación de las diferentes unidades de educación a distancia. Y en este último año es cuando hemos empezado a trabajar más el concepto de carreras a distancia, que es parte del proyecto que inició allá por el año 2004. En la actualidad nosotros tenemos 3 carreras de posgrado a distancia en funcionamiento, que están funcionando en corte cerrada con Ecuador. Son de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Esas 3 carreras el año que viene se van a abrir para todo público de cualquier parte del mundo. Tenemos 9 carreras más en espera de acreditación. ¿Sí? Nosotros las carreras que presentamos acá tienen que pasar por un órgano de acreditación. De esas 9, 3 ya tienen resolución favorable, con lo cual en breve van a empezar a funcionar. Tenemos 6 preingresos a distancia, ¿sí? Que son estadios tempranos. Antes de que el alumno ingrese a la universidad, puede tomar esta posibilidad de hacer el trayecto a distancia. Tenemos cursos a distancia durante el 2015, hubo más de 15 cursos en realidad, y tenemos un programa de apoyo a distancia. ¿Sí? El programa de apoyo y contención es un programa de apoyo para los estudiantes que todavía no tienen decidido una carrera y toca temas de diferente tipo como matemática, biología, física, química, prácticas de lenguaje, que ayuda a los estudiantes a entender cómo deben abordar estos temas pensados desde el lugar de la universidad, no desde la escuela media. Estos proyectos que les cuento son proyectos que se desarrollan en la universidad ya, algunos desde el año 2004. A lo largo de los años hemos pasado por diferentes modelos de educación a distancia y en particular en este último tiempo nos hemos empezado a centrar en lo que se denomina o el mundo denomina trabajo colaborativo. Cuando hablamos de trabajo colaborativo, básicamente tiene que pensarse en que ese trabajo que se va a desarrollar por parte de los estudiantes y de los docentes apunta básicamente a que las personas desarrollen habilidades cooperativas para aprender y solucionar los problemas en los cuales se van a ver involucrados. Salinas, sobre todo, y Rubia, lo que trabaja es que en este trabajo colaborativo deben tenerse en cuenta sobre todo los principios de libertad, igualdad y una buena relación entre los miembros. Esto es lo que va a ayudar a que ese trabajo colaborativo pueda ser llevado adelante. ¿Sí? Esto es un poco las bases de lo que más adelante les voy a presentar como posibles experiencias. Otro autor que trabaja mucho este tema y que nosotros lo seguimos es Begonia Gross, ¿sí? Donde una de las cosas que destaca Begonia es que el trabajo colaborativo ayuda a mirar el proceso más que el producto. ¿Sí? Esto son frases, o por ahí son frases que habitualmente uno dice, pero cuando va a la práctica poco se ve. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en general uno lo que mira de determinadas prácticas educativas son los productos finales y se olvida o nos olvidamos, ¿sí?, de gran parte del proceso que hicieron los estudiantes para alcanzarlo. La idea de incorporar el trabajo colaborativo en este sentido tiene que ver con poder empezar a trabajar esta idea. Obviamente que en este proceso la comunicación y negociación es lo más importante, y ni hablar si a este proceso le agregamos una mediación tecnológica, ¿sí? Porque cuando hablamos de trabajo colaborativo podemos estar pensando en un trabajo colaborativo que es puntualmente presencial, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en esta idea de presentación, en el trabajo colaborativo en línea, ¿sí? Con lo cual acá estamos agregando un componente más a este tipo de comunicación y de trabajo para llevar adelante. Nos vamos a centrar en el desarrollo de actividades colaborativas, ¿sí? Y cuando pensamos en actividades colaborativas también tenemos que pensar, en palabras de Elena Barberá, en la evaluación de esas actividades colaborativas, ¿sí? Digamos, el introducir este tema no solamente nos va a introducir un cambio conceptual en la manera de abordar la enseñanza y el desarrollo de las actividades, sino que trae, obviamente, aparejado la manera de evaluar. Nosotros no podemos seguir evaluando de la misma manera en la cual veníamos haciéndolo en una manera, digamos, donde no se desarrollaba trabajo colaborativo. Entonces,
para poder llevar adelante esto, tenemos que pensar qué estrategias vamos a llevar adelante para el desarrollo de tareas y qué estrategias de evaluación el docente se va a plantear, ¿sí? Elena Barberá también plantea esto en un marco más general, denominándolo contrato pedagógico, ¿no? Este contrato pedagógico sería qué cosas se van a desarrollar en el curso, qué cosas se van a enseñar y qué cosas están dispuestos los estudiantes a aprender. ¿Cómo se aborda este tema en la Universidad Nacional de La Plata? ¿No? Porque esto es un poco el marco teórico que nos da sustento a la charla. En la Universidad Nacional de La Plata tenemos como 4 ejes que trabajamos sobre el tema del trabajo colaborativo y sobre todo el trabajo colaborativo pensado en línea. Uno de los ejes fundamentales es la formación, ¿sí? La formación de los docentes que van a llevar adelante estas tareas. Ustedes ya deben saberlo, pero bueno, el tema de formar a los docentes es central para las prácticas de enseñanza y sobre todo las prácticas de enseñanza que se están llevando adelante en el siglo XXI. Nosotros habitualmente, hace unos años atrás, desarrollábamos formación de los profesores para que aprendan a incorporar tecnología en el aula, para que aprendan a utilizar o desarrollar un curso en una plataforma como Moodle, ¿sí? Y desde hace tiempo empezamos a trabajar en que esas actividades, ese desarrollo de actividades mediadas por tecnología, fueran más interactivas y abordaran realmente un trabajo grupal. Este último punto es el punto sobre el cual nosotros trabajamos en los últimos años, ¿sí? El desarrollo de actividades que sean totalmente en línea. Desarrollamos obviamente cursos en línea que tengan estas características y también forma parte de temas de investigación en diferentes áreas de la universidad, ¿sí? Hay diferentes grupos que se dedican a estos temas en la Universidad de La Plata y abordan el tema del trabajo colaborativo, ¿sí? No sé si están escuchando, pero les hago el comentario. De fondo hay una manifestación, así que puede ser que estén escuchando algunos otros ruidos, si el micrófono los está captando. Así que bueno, en realidad no pasa nada, son manifestaciones que tenemos. Ustedes sabrán que tuvimos un cambio de gobierno. El 10 de diciembre asume el nuevo gobierno, entonces esto genera un montón de cosas que van a escuchar de fondo, ¿sí? Nada más que eso, si hay mucho ruido me avisan. No está bien, Alejandro, te escuchamos bien, aunque al fondo escuchamos, ¿verdad? El ruido, pero no hay problema. Te escuchamos muy bien, adelante. Bueno, perfecto, me lo imaginaba por eso, gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Que me parecía que ejemplificar estos temas pueden ser de relevancia para ustedes y podemos compartir algún intercambio de ideas. Mi idea es presentarles 2 experiencias en las cuales en particular yo he trabajado y hay un grupo de personas que están trabajando, son de la Universidad de La Plata y refieren a 2 áreas temáticas diferentes. Una tiene que ver con la enseñanza de la informática y de la programación y otra tiene que ver con la formación de docentes. La primera experiencia que voy a hacer referencia es una experiencia de programación, ¿sí? La materia se llama Programación 2. Es una materia de la carrera de Ingeniería en Computación. La carrera de Ingeniería en Computación es una carrera que se da entre la Facultad de Informática y la Facultad de Ingeniería. Es una carrera compartida por 2 facultades, ¿sí? La currícula está diseñada por ambas facultades y los docentes, los planteles docentes son de ambas facultades. Los estudiantes que llegan a esta asignatura son estudiantes del primer año en el segundo cuatrimestre. ¿Sí? Con lo cual quiere decir que tienen que tener aprobada una materia que es formativa, que es Programación 1. Es donde se les enseñan las bases de la programación, los primeros pasos. Las clases que se dan acá son de carácter teórico-práctico. Originalmente había una fuerte diferencia entre teoría y práctica y con el tiempo se fue haciendo una suerte de teoría práctica en forma más conjunta. Es una asignatura que tiene alrededor entre 60 y 80 estudiantes y tiene un trabajo que es entrega de actividades, ¿sí? Digamos, la asignatura tiene, por un lado, el desarrollo de prácticas, tiene un examen teórico-práctico, ¿sí? En realidad tiene 2 exámenes teórico-prácticos, que depende de la nota que la clase saque, puede promocionar la materia, con lo que se denomina promoción directa para aprobarla, o rendir un final de la asignatura. Esa promoción que yo les cuento se compone de varias notas, ¿sí? Parte de esas notas
tienen que ver con el proceso que hace el estudiante. Si nosotros queríamos incorporar el proceso que hace el estudiante en el aprendizaje de la programación. Antiguamente lo que nosotros hacíamos era tomar un examen parcial, lo aprobaba o lo desaprobaba, y había un examen teórico aparte que era condición tener esa parte práctica aprobada. Ese examen teórico era el que definía la nota en realidad, ¿sí? Lo que intentamos hacer y lo que estamos haciendo es cambiar esa estrategia, salir del método de la metodología habitual, en la cual nosotros, al menos en nuestra facultad, tenemos el sistema de evaluación instalado, y empezamos a pensar en poder hacer la entrega de actividades como parte de esa decomposición de esa nota, que es lo que vamos a ver ahora. Hay un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje que se utiliza en esta experiencia, que se llama WebMLP, que es un desarrollo propio, no es un Moodle, ¿sí? Es un desarrollo propio de la facultad. Y también se utiliza un blog de la cátedra, ¿sí? Que es un blog desarrollado por WordPress. Los blogs de cátedra es un sistema de toda la universidad, donde las cátedras de la universidad pueden subir su blog y difundir la información y el material que quieren trabajar. Ahí puntualmente yo les puse el enlace porque lo pueden visitar, y en ese blog van a encontrar, entre otras cosas, las producciones de los alumnos, ¿sí? Las cosas que ellos hacen en nuestra asignatura, que ahora es parte de eso lo que vamos a ver ahora. En esta asignatura, entonces, para pensar en los procesos y poder incorporar las entregas de actividades como proceso y parte integral de la nota de la materia, pensamos en qué prácticas colaborativas podríamos desarrollar en el aula presencial y cuáles podríamos desarrollar fuera del aula presencial. Esta fue la primera intención en este curso, ¿sí? Pensar el aula como una extensión del aula, es utilizar diferentes herramientas tecnológicas para extender el aula más allá de las paredes físicas que tiene el aula presencial. Eso nos llevó a diagramar la actividad en distintos momentos, ¿sí? La idea general, ¿sí? Se dividió en 3 etapas, ¿sí? Que ahora se les voy a contar con detalles. Esas etapas se desarrollan gran parte fuera del aula, y hay una parte, ¿sí? Que se desarrolla al final dentro del aula. Tuvimos que ir pensando qué cosas podemos mediar. Esto fue cambiando a lo largo de los años, pero lo último que hicimos, que es lo que les vamos a contar ahora, es la última versión que tenemos de esta metodología. Obviamente que interviene el entorno virtual, interviene el Google Drive, interviene el Linux, que ahora vamos a ver qué es, para los que no lo conocen, y interviene Lazarus, ¿sí? Que se llama Project Lazarus. Esas son las cosas que intervienen dentro de la experiencia. La primera etapa, que era esta inicial, esta primera etapa es cuando a los estudiantes se les plantea un problema a resolver, ¿sí? Utilizamos la estrategia de aprendizaje basado en problemas en esta asignatura. Y las herramientas que tienen disponibles los alumnos para resolver este problema son un documento, un G-Docs de Google Drive, y el desarrollo de un software a través de una aplicación que se llama Project Lazarus. Los estudiantes tienen un problema, tienen que pensar la solución a ese problema, tienen que diseñar la solución a ese problema y tienen que implementar la solución a ese problema, ¿sí? Hablando en términos informáticos. Tienen que hacer un programa al final. La primera parte tienen que hacer un pseudocódigo colaborativo, ¿sí? Para resolver el problema. Esta es la primera actividad colaborativa en la cual se encuentran los alumnos. Este pseudocódigo colaborativo se hace en un documento de Google. Se arma un grupo Google, los alumnos lo arman, invitan al docente y empiezan a explicar, contar cómo va a ser el diseño de solución, y empiezan a intentar esbozar un código. Por eso se llama pseudocódigo. En ese espacio interviene el docente, los asiste, los ayuda, ¿sí? En la medida que ellos van avanzando con las pautas del trabajo. Cuando ellos tienen resuelta la estrategia de solución y el pseudocódigo, pasan al software que es Project Lazarus y escriben el código en un lenguaje de programación, ¿sí? Ese lenguaje de programación se llama Pascal. Y finalmente generan un ejecutable de la solución, o sea, hacen un programa que funciona en una computadora. Esto se hace en grupos de 3 a 4 integrantes, dura 2 semanas y se hace totalmente en línea. Es decir, las intervenciones son con el docente en línea. Obviamente que los alumnos vienen a la clase presencial, siguen teniendo teoría y práctica y hacen consultas, porque aprovechan el momento para hacer consultas. Pero la consigna es trabajar en línea y aprender a trabajar en grupo, ¿sí?
Si bien después están las conclusiones, un poco adelantándoles, una de las dificultades que tiene esta actividad es el trabajo en el Google Drive. La mayoría de los estudiantes no están acostumbrados a trabajar en documentos colaborativos, con lo cual funciona como un primer paso de aprendizaje para ellos y hay mucha asistencia del docente. Rápidamente lo entienden, ¿sí? Pero no están acostumbrados, ¿sí? Se les explica que ellos pueden dejar comentarios, podemos ver quién escribe. Bueno, todo esto empieza a ser como parte de lo que ocurre en esta etapa. La segunda etapa ya se tiene una entrega de los estudiantes, que es un documento en pseudocódigo, que es el de Google Drive, que se entrega en ese espacio, que da ahí, y un código Pascal y un programa ejecutable. Eso se entrega en clase, los alumnos vienen, los docentes revisan que esa entrega esté correcta. Esto se podría hacer en línea, obviamente, pero lo hacemos como parte integrada del trabajo del aula. Y utilizan finalmente, cuando está todo ok, una herramienta que se llama ejercitación y actividades, que es el entorno, donde los alumnos suben las cosas. ¿Qué hace el docente? Una vez que recibe el docente estas actividades, hace un cruce de soluciones en forma anónima. Es decir, elige el docente al azar soluciones y las intercambia entre los estudiantes a través de esa herramienta. Y se les pide a los estudiantes que generen una evaluación de esa solución que reciben. ¿Sí? Los estudiantes reciben el programa a corregir y las pautas de corrección. ¿Sí? Esta es una coevaluación que estamos desarrollando entre los estudiantes. Esto dura una semana y también es en línea. Los estudiantes deben hacer un documento con las pautas que se les piden, que hay varias pautas, y deben entregarlo en línea. ¿Qué cosa ocurre en esta etapa? Ocurre algo interesante. Los alumnos, en principio, les cuesta evaluar a un compañero, ¿sí? Hemos probado distintas versiones. Hemos probado una versión donde no les contábamos que era de un compañero, hemos probado diferentes versiones diciéndole, esto es el trabajo de un compañero. Y se les va a evaluar a ustedes cómo corrigen. Con lo cual, los estudiantes se esfuerzan mucho por corregir. Y una de las cosas que hemos descubierto en este punto es que son mucho más exigentes que nosotros como docentes a la manera de corregir. En el momento que tienen que corregir, yo esperaba en realidad que fueran como más light, más suaves en la corrección, no fue así. De hecho, son muy duros en la corrección, con lo cual también sirve como práctica para que ellos vean, y es lo que siempre ocurre con esta parte de la actividad, qué es lo que ocurre, por ejemplo, con los docentes, con los ayudantes, con los jefes de trabajos prácticos, cuando ellos tienen que corregir, ¿no? Como que se pierden los roles. En la tercera etapa, estas soluciones que son entregadas, ¿el docente qué hace? El docente lo que hace es selecciona una de esas soluciones, mirando todo, supervisando todo, que a consideración de las correcciones hechas por los alumnos, resulta ser la que más se acerca a la solución ideal, por así decirlo. Y se presenta en el salón de clases y se discute sobre esa solución para que todos estemos de acuerdo. A veces pasa que estamos de acuerdo, a veces tratamos de buscar otra. ¿Sí? Una vez que se logra este acuerdo, esta solución la sube el docente en una herramienta colaborativa en la web que se llama Lino, que es un mural colaborativo, y se le pide a los alumnos que suban todas las correcciones que recibieron, es decir, cada una de las correcciones. ¿Qué ocurre con esto? Se compone un mural donde uno puede ver toda la producción de los estudiantes, o sea, todos podemos ver todo. Esto tiene una parte presencial, una parte en línea y dura habitualmente un día para la charla y un día para que los estudiantes puedan subir el colaborativo. ¿Cómo se lleva la evaluación a cabo de esta actividad? ¿Sí? La evaluación de la actividad tiene varias partes y es bastante trabajoso, digamos, para los docentes. Una vez que uno se acostumbra, uno ya sabe y está como más dinámico en poder llevar adelante esto. Se evalúa la entrega en las fechas pautadas, el envío del programa ejecutable, del programa funciones, el trabajo colaborativo en el G2, mirando la cantidad de accesos que tuvieron los estudiantes, la cantidad de líneas de código que realizaron y la incumbencia de esas líneas de código. La entrega de la corrección solicitada, se evalúa cómo los estudiantes corrigieron, ¿sí? Y también la corrección realizada de acuerdo a cómo se pidió que se realice, los tipos de correcciones realizadas y el nivel de participación que tuvieron los estudiantes en clase. Todo esto lleva una rúbrica y una ponderación por parte del docente que termina componiendo una nota final para esa actividad, ¿sí? ¿Cómo se acredita la actividad? ¿Sí?
¿sí? Porque es parte de esto. Bueno, la actividad se acredita componiendo esta nota, tiene una nota mínima de 6, los estudiantes tienen que lograr este puntaje y el puntaje se logra por todo lo que les conté anteriormente. Fíjense que estamos mirando el proceso, ¿sí? Y no tanto el producto final. Tienen dos actividades, ¿sí? Son dos actividades y ambas actividades se componen con la nota final, es decir, estas actividades con nota mayor de 6 se componen con las evaluaciones teóricas y eso va a componer todo el proceso del estudiante. Obviamente que esto de entrada no fue fácil porque no es la manera habitual en la cual las cátedras llevan adelante la evaluación, con lo cual hubo que cambiar cosas en la reglamentación, ¿sí? Y en la presentación de la asignatura. Y de esta manera podemos hacer una evaluación integral del curso. Algunas conclusiones de esta experiencia, ¿sí? Obviamente lo primero que ven los estudiantes como valorable es que pueden ver otras experiencias de desarrollo de código, que los van a aproximar a compartir y dialogar. Porque ¿qué ocurre? Esto debe pasar en muchas de las materias y de las cátedras de ustedes. Hoy por hoy pensar en una programación en solitario, como era en la época de los 80 o de los 90, es casi inusual. Siempre era cuando uno programa en equipo, programa con otros y para otros. Con lo cual, esta idea de comunidad virtual es una de las primeras cosas que estamos generando en los estudiantes de primer año. Y ellos lo valoran mucho, sobre todo para el desarrollo de proyectos. Esto se desarrolla desde el año 2012, de una manera formal, una experiencia creo que en el 2011, y se observa también que los alumnos en primera instancia se resisten. Por eso hacemos dos actividades. Hacemos una primera actividad y una segunda actividad que sale mucho mejor. La primera reacción de los estudiantes es resistirse a ese cambio, de distintas maneras. Cosas como que nos han contestado en las encuestas finales, porque tomamos encuesta final, ¿no? Digamos, bueno, esta evaluación debería ser el docente, no la tengo que evaluar yo, ¿no? Esto de ponerse en suerte de par evaluador no es una práctica habitual. También surgen muchas estrategias de comunicación. Los estudiantes no usan solamente las herramientas que les estamos facilitando nosotros. Ellos se largan a utilizar el Facebook, se largan a utilizar el WhatsApp. Esto es lo que me ha pasado en el último tiempo, ¿sí? Se comunican por ese medio para resolver las actividades, para comunicarse, ¿sí? De hecho tienen un montón de herramientas disponibles, pero ellos seleccionan las herramientas que más cómodo, más a gusto se sienten, ¿sí? No hay restricción utilizar cualquiera de estas herramientas. Otra de las cosas que hemos encontrado desarrollando esto con esta práctica es que los docentes tienen que formarse en estas técnicas. El tema de formación es central. Los docentes no están preparados o no estamos preparados del todo para poder llevar adelante este tipo de actividades. Esto fue muy interesante porque nosotros el año pasado hicimos una experiencia diferente de esto que les estoy contando. Hicimos realmente una experiencia totalmente a distancia. Tomamos dos cursos similares de dos universidades distintas que están separadas a más de 3.500 kilómetros de distancia. Una en Buenos Aires y otra en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Y realizamos la experiencia con estudiantes de los dos lugares. Y esto verdaderamente fue valioso. Les decía, esta experiencia realmente a distancia nos dio este aporte. Realmente lo probamos con otros docentes, con otras características dentro del mismo país. Pero es muy interesante y de hecho tenemos ahora propuestas de hacerlo con otras universidades, porque es muy interesante ver cómo estudiantes de distintas universidades haciendo lo mismo pueden trabajar y construir un software o un programa en forma colaborativa. Digamos, este es uno de los desafíos que tenemos por delante. Obviamente que esto hay que modificarlo y va modificándose con las diferentes cortes, ¿sí? Y uno de los temas centrales es el rol del docente. El docente tiene que correrse de su rol de transmisor y tiene que ser en el rol de colaborador y de mediador. Esto es fundamental para que esta experiencia sea exitosa. ¿Cuáles son los desafíos de esta experiencia? La inserción institucional de este tipo de prácticas, poder avalar y poder llevar adelante este tipo de diferentes estrategias de colaboración. Esto es fundamental para poderlo llevar adelante. Poder trabajar también con desarrollo de software donde la edición del código real del programa sea en forma colaborativa. Es una de las cosas que estamos llevando adelante ahora. Como les decía recién, cuando se disparó esto de la formación docente, lo que empezamos a hacer es trabajar con los docentes para que aprendan a diseñar este tipo de actividades, ¿sí? Entonces,
Hay un segundo curso, que es el Seminario de Educación a Distancia y Tecnologías Digitales, forma parte de la especialización en docencia universitaria de la Universidad Nacional de La Plata. La especialización es totalmente presencial, pero este curso tiene la característica de ser semipresencial, o blended learning en realidad, porque tiene solamente 3 encuentros presenciales, el resto totalmente a distancia. Dura aproximadamente unos 3 meses. Los destinatarios son todos docentes de la Universidad de La Plata, tienen que ser mínimamente ayudante de una cátedra o profesor titular, hasta profesor titular. Los estudiantes son muchos, en general tenemos cortes de 80 a 100 estudiantes, tenemos un equipo de tutores detrás, y hay una cosa que tiene de característica este curso, que los estudiantes realizan 3 entregas de actividades totalmente colaborativas en línea, que los lleva a desarrollar el trabajo final de la asignatura, digamos, de este seminario de posgrado, curso seminario de posgrado. Y utilizan diferentes herramientas acá. Acá se utilizan herramientas como Lino, Accedo, foros de actividades, Pinterest, TeamLink y Google Drive, también el G2. Estas son las herramientas totalmente colaborativas que se utilizan. Se desarrolla sobre un entorno Moodle, pero utilizamos herramientas que no están disponibles en Moodle, ¿sí? Porque no las provee de una manera habitual, y realmente estas herramientas colaborativas que les ofrecemos por fuera nos permiten explotar el potencial que nosotros necesitamos de nuestros docentes. Cuando los estudiantes arrancan en este curso, es diferente la recepción. Hay más resistencia que la de los estudiantes, esto nos ocurre habitualmente, pero están muy motivados los docentes, muy motivados por conocer herramientas que no conocen, con lo cual tenemos un doble desafío. Tenemos que hacer que aprendan a utilizar las herramientas. Nuestro curso se basa puntualmente en didáctica y en estrategias de mediación con tecnología. No es un curso donde se enseñe a utilizar herramientas. Las herramientas las utilizan cuando las aprenden a utilizar los docentes solos. ¿Sí? Este es un desafío muy grande. Se les presenta la herramienta, se les presenta el instructivo y se les pone un tutor que los ayude en línea fuera de clase. En todos los casos, en el 100% de los docentes, todos han utilizado las herramientas, con mayor y menor grado de dificultad. Siempre nos pasa que en el segundo presencial es como un reclamo gremial, parece, ¿no? Es todo el reclamo de lo que han padecido, por decirlo de alguna manera, en poder aprender a usar la herramienta, pero que les ha sido muy productivo porque realmente se largan a utilizar la herramienta, ¿sí? La explotan en su mayor posibilidad. Y esto les lleva a un trabajo final, ¿sí? El trabajo final de este año, que les estoy contando, que ha sido el más productivo de los últimos tiempos, es una convocatoria a crear una revista digital que se llama Educación y Tecnología, ¿sí? Y que depende del seminario, obviamente, de educación a distancia de la Universidad de La Plata. Cada grupo adopta el rol de periodistas, ¿sí? Son especializados en educación digital y tienen que hacer un número especial sobre la situación de la integración de las tecnologías en las diferentes facultades de la universidad. Básicamente, tiene un titular que es la revolución pendiente, ¿no? Como pregunta, la inclusión de las tecnologías digitales en las propuestas de enseñanza de la universidad. Bueno, este obviamente es un trabajo que para los alumnos que son docentes, en este caso, se les pide que indaguen las experiencias innovadoras y que entrevisten a especialistas y contribuyan a entender este dominio. Con lo cual, tienen que hacer un reportaje, una entrevista a una persona relevante de la universidad y documentar esa entrevista en un Google Docs y preparar una infografía o un póster sobre el tema trabajado. Este artículo después se compone en una revista digital en línea. Justo en este momento tenemos casi todo hecho. Estamos en la elaboración de la revista digital con los docentes. Los docentes ya han hecho la presentación de todos los trabajos, la evaluación de los artículos, y han sido muy productivos en este desarrollo. Digamos, hemos hecho una composición de trabajo colaborativo en línea y fuera de línea, digamos, en el mundo físico, por así decirlo. ¿Cómo se evalúa esto? ¿No? Porque también tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con la entrega de 3 actividades, la estructuración del texto que hacen en la entrega final, las ideas y opiniones más relevantes, la riqueza en la síntesis de la información, el estilo de la escritura, todo lo que compone a la edición de este artículo. Los alumnos, ahí les estoy mostrando parte de un mural en lino, no se ve porque bueno, son muchos, pero para que tengan idea de la dimensión
porque eran 80 alumnos agrupados casi en grupos de 4. Todas esas son producciones que si las hiciéramos en Zoom son muy valiosas para los estudiantes, donde lo primero que hicieron fue tratar de entender en este contexto de esta materia cuál era su entorno personal de aprendizaje, cómo ellos aprendían y cómo estaban aprendiendo en el seminario. Esto fue lo primero que los alumnos nos mostraron y que nosotros necesitamos conocer para poder entenderlos. Y después, acá hay algunos ejemplos más cercanos, ¿no? Ellos hicieron su propio espacio y nos permitió ver esto, qué utilizaban, qué herramientas utilizaban. Nos envió como primera evaluación para poder encargar el proyecto de la revista. Y ahí nos encontramos con que los docentes utilizaban muchas herramientas, ¿sí? Cada uno a su manera, cada uno lo identificaba de forma distinta, ¿sí? Pero siempre pensando en organizar, comunicarse, compartir, buscar, generar contenidos, ¿sí? Estas producciones, obviamente, finalmente se componen en un trabajo final que es la revista, que les decía, las estamos haciendo en forma digital, y los alumnos están haciendo la valoración de la experiencia, ¿sí? Esta semana justo terminamos el seminario y les ha sido una experiencia muy rica y sobre todo el desafío de trabajar en forma colaborativa, ¿sí? Lo que más ellos ahora se preocupan y quieren trabajar con nosotros es en cómo lo llevan adelante en la clase, ¿sí? Cómo articulan esto en su espacio real, porque el espacio real de ellos es presencial, ¿sí? Pero esto no quita, como les contaba yo de la experiencia anterior de programación 2, que se puedan hacer actividades en línea, ¿sí? Con lo cual todavía falta mucho por desarrollar en este espacio de formación docente, pero uno al formar docentes en este ámbito genera un espacio de intercambio de experiencias, genera un espacio de comunicación de qué se hace en la educación a distancia dentro de la universidad. Los docentes toman conciencia del trabajo colaborativo y genera mucho desafío para producir intervenciones en los espacios aulas. Una de las cosas que también es interesante destacar es que una de las primeras percepciones que tienen los docentes es que el foro en línea, como el foro de Moodle, no sirve, que los estudiantes no lo utilizan. Esta es la primera cosa que sale en cualquier reunión que hacemos nosotros del seminario. Lo primero que les preguntamos es ¿para qué lo usan? ¿Sí? En general se pone como foro de consulta, como foro de, si tenés una duda, preguntame, como foro de te propongo un problema y comentarlo, o resolverlo. Este tipo de foros, ¿sí? Les cuento, o al menos de mi humilde experiencia, no funciona, ¿sí? No hay ningún secreto en esto. No funciona porque no hay una estrategia de evaluación de ese foro, no es tomado como actividad. Entonces, un alumno, sea el foro, sea la actividad que les dé, en general, salvo que es un alumno muy productivo, si no está dentro del paquete de acreditación de contenidos, los estudiantes terminan no haciéndolo. Entonces, la estrategia que hay que hacer con este tipo de cosas, como son los foros, es formar parte de una evaluación del foro, de un seguimiento del foro, y que tenga una nota ese foro. Si uno no hace eso, los estudiantes no entran habitualmente al foro. Este es uno de los temas que siempre sale de este seminario. Cuando terminan el seminario, terminan valorando esto. Ellos tienen dos foros, y los dos foros son evaluables. Tienen que producir, tienen que sintetizarlo. Ven que el docente recupera la información del foro y se la mostramos. Con lo cual, y forma parte de la nota, con lo cual, ese tipo de actividades en los foros, pautadas, regladas y controladas, sí funciona como actividad, como funciona cualquier actividad que ustedes hagan, ¿sí? Digo, esto lo digo porque es un tema que es como redundante y realmente tiene que ver con las estrategias docentes, cómo evaluamos las actividades que hacemos. ¿Qué cosas, cerrando un poco la charla, me parece que intenté aportarles o que intentamos aportar, y cosas que tenemos desafíos por delante? Yo creo que hay que incorporar en forma gradual el diseño y el desarrollo de actividades colaborativas en las clases. Esto tiene que ser como una ABC para el docente del siglo XXI. Es decir, no podemos seguir dándonos el lujo de tener clases teóricas, expositivas, con un PowerPoint, ¿sí? O una práctica simple de laboratorio en el aula. Hay que llevar a los estudiantes a que desarrollen el trabajo colaborativo y sobre todo en línea. ¿Sí? Hay que trabajar, hay que animarse a trabajar en desarrollo de actividades en línea. Hay que diseñar estrategias, ¿sí? De evaluación de actividades en línea. Yo les mostré una hoy, muy pautada, la otra la comenté muy por arriba.
no hay una receta, pero sí hay que ponerse a pensar en cómo desarrollar estas estrategias, que las estrategias sean comprendidas por los docentes, que los docentes valoren este tipo de actividades y que los estudiantes también. No es tarea fácil, los estudiantes están acostumbrados a darles un tema, saber exactamente qué es lo que el docente quiere que diga y eso es lo que vamos a evaluar, y esto lo saca de ese eje, saca al estudiante del eje ese de confort y de saber lo que va a pasar. Hay que incorporar actividades colaborativas en la acreditación de los contenidos de la asignatura, ¿sí? Hay que acreditar las actividades. Y es muy importante, nosotros lo comentamos desde el inicio, el trabajo colaborativo en educación, nosotros como educadores, compartiendo experiencias, como estoy haciendo yo, y en investigación. ¿Sí? Cuando uno trabaja en investigación, ustedes también lo deben hacer, en general los resultados, en algunas áreas de conocimiento, cuesta compartir. La idea es compartir esos resultados de una manera más natural, ¿sí? A través de repositorios. Por ejemplo, en la Universidad de La Plata hay un lugar que se llama CEDICI, donde están todos los trabajos de investigación, todas las tesis, todas las producciones de las cátedras subidas en ese lugar para que puedan ser abordados por los estudiantes y por sus compañeros, por todos los docentes. Por lo cual, esta es un poco la idea general que yo les quería transmitir. Espero que haya servido, que haya generado interrogantes y algunas dudas, y ir a mostrarles un poco qué cosas podemos desarrollar en este ámbito y qué cosas estamos con los desafíos por delante. ¿Sí? Así que bueno, desde ya, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Alejandro González. Nos ha parecido sumamente importante el tema que ha abordado, en tanto es una de las tendencias de la educación superior actual, el tema del trabajo colaborativo y de las competencias para el trabajo colaborativo. Agradecemos profundamente la participación de Alejandro. Tenemos brevemente 5 minutos en caso de que hubiese alguna pregunta para Alejandro o algún comentario sobre la conferencia que nos ha dictado. También haré entrega del diploma correspondiente, que te lo he mandado ahorita por correo electrónico, Alejandro. Bueno, muchas gracias. ¿Verdad? Agradeciéndote a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tu participación como conferencista en esta 6ª jornada de innovación educativa, y que es extendido por la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Innovación Educativa. Si no hubiese algún comentario, despediríamos al magíster Alejandro González. Tengo una interrogante. Sí. ¿Cómo extender esas experiencias de trabajo colaborativo? No sé si va orientada en el caso de ustedes, las estrategias que han seguido para poder pasar de ese modelo de conferencia magistral y de actividades tradicionales a esto que tú nos has compartido esta tarde, aunque abordabas en las conclusiones pues esas buenas prácticas y lecciones aprendidas que les ha aportado esta experiencia. Pero si nos puedes aportar alguna idea de las estrategias que ustedes utilizaron para poder llevar a cabo lo que hoy han compartido con nosotros. Sí, creo entender la pregunta. Nosotros lo que hicimos en una primera medida, que yo algo en parte les contaba, era trabajar primero con los docentes, ¿sí? Primero trabajamos revisando cuál es la estructura de la cátedra, qué es lo que está ocurriendo en esa cátedra en la actualidad, y tratar de abordar con los docentes pequeños cambios, paulatinos, ¿sí? Empezando a hacer modificaciones en la forma de no dar la teoría de la manera habitual y empezar a cambiar esa forma, por ejemplo, llevando algún tipo de actividad al aula para que el docente deje de estar en el centro de la clase. Eso fue lo primero que nosotros hicimos en la asignatura, ¿no? Plantear, es decir, bueno, hoy tocaba dar un tema nuevo, cualquiera, se hace una actividad sobre ese tema, se le da esa actividad a los estudiantes y el tema se empieza a trabajar con el estudiante a través de esa actividad. Es decir, el estudiante empieza a descubrir el tema, un tema totalmente nuevo, estoy hablando, ¿sí?
a través del desarrollo de la actividad. Esto ya cambia el eje del docente. Obviamente que el docente después estará y va a reforzar los conceptos y las ideas. Esto nos fue llevando en un paso gradual a empezar a modificar la forma en la cual el docente da la clase. Que no sea un aula con una conferencia magistral, por ejemplo, como podría ser en este caso, sino con un planteo de una actividad y llevarla adelante. Esa actividad es una actividad centrada en la teoría, ¿sí? Estoy hablando. Esto es lo primero que nosotros desarrollamos. En la medida que fuimos creciendo y que según fuimos animando al trabajo en la web, y que la primera experiencia resultó medianamente exitosa con toda la estrategia que les conté, ahí nos animamos a extenderla hacia otros docentes de otras cátedras y después esto escaló a través de un congreso donde lo presentamos con otra universidad que quiso trabajar con nosotros para ver qué resultaba de esta experiencia con gente que realmente no se veía físicamente, ¿no? Se podían ver por este sistema que lo utilizamos, pero no físicamente. Esa fue un poco la idea y cómo comenzamos. Y el background que tenemos es todo un sistema de formación. Hay capacitaciones docentes 2 al año donde vamos trabajando con esto. Muchísimas gracias, Alejandro. Será a ver cuando compartimos algún taller para también poder trabajar algunos proyectos de profesores que estén interesados en el desarrollo de estas actividades colaborativas en sus asignaturas que sirven. Con esto entonces despedimos a Alejandro con un fuerte aplauso, agradeciendo el haber compartido en esta sexta jornada de innovación educativa. Te dejamos tu mensaje de despedida, Alejandro. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Marta, muchas gracias por la invitación a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches ya en Argentina, creo que ya son las 6 de la... No todavía son las 5 de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes y feliz Navidad. Exacto, felices fiestas. Muchas gracias.